Hola chicos, ¿cómo están? Les habla su maestra Melissa Escobedo de la materia de vida saludable. Ahora vamos a estar hablando sobre prevención de enfermedades. Este va a ser los temas en los que nos vamos a enfocar. Yo sé que ya tenía tiempo sin hacerles un video y para este tema en específico me pareció muy importante volver a retomarlos porque es un tema pues un poquito complejo, complicado, que a lo mejor es más fácil si se los narro. También quisiera darles una disculpa si es un tema sensible para ustedes y para su familia. Yo sé que muchas familias se han visto afectadas por él de una manera u otra, pero es algo que tenemos que conocer, que tenemos que seguir estudiando. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí les comento lo que vamos a ver en este video y es en lo que nos vamos a enfocar. Primero, para entender cómo actúa el coronavirus dentro de nuestro cuerpo, tenemos que saber qué es el ARN, también cómo este ARN está en las vacunas, cómo se usa, por qué se debe almacenar a tan bajas temperaturas y por qué se requieren dos dosis, en este caso del laboratorio de Pfizer y del laboratorio de Moderna. Ok, primero, ¿qué es el ARN? Es el ácido desoxirribonucleico que actúa como almacén e instrucciones para la formación de proteínas. Este es el ADN. ¿Ok? Aquí voy a poner una plumita para que ustedes puedan ver. Aquí está el ADN. Y tenemos también el ARN, que este es el ácido ribonucleico. Y existen varios tipos de ARN, pero en este caso nos vamos a enfocar en el mensajero, que es el que traen las vacunas. Este se encarga de transferir la información del ADN para que se puedan formar las proteínas. Y las proteínas son moléculas formadas de aminoácidos que son las que nosotros vemos en el exterior. ¿Ok? La información genética contenida en el ADN determina qué proteínas tiene una célula, un tejido o un organismo. Entonces, estas son las que vemos en el exterior y son las que nos dan nuestros rasgos o características físicas. Para poderlas comparar, vemos aquí que el ADN se puede comparar como si fuera un manual. Digamos que es un manual que contiene toda la información que nosotros necesitamos para armar todos los muebles de tu casa. Entonces, lo que es el ARN es una copia de ese manual solamente para poder armar un solo mueble. Entonces, podemos comparar aquí cómo, cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Entonces, si tú vas a armar un mueble, no vas a leer todo el manual de cómo armar toda tu casa, solamente vas a irte a esa pieza pequeñita de cómo se arma ese mueble en específico. Para eso sirve el ARN. ¿Ok? Entonces espero que eso quede claro. Y también necesitamos entender cómo se forman las proteínas. Tenemos aquí la célula. Si pusieran atención en biología se van a acordar de esto. Es la célula y adentro viene el núcleo. Dentro del núcleo tenemos el ADN que está contenido ahí y está protegido ahí. Ese ADN no entra ni sale de ahí, solo es la información. El que sí entra y sale es el ARN, el mensajero. Entra para traducir la información del ADN, toma un pequeño cachito, que ya habíamos dicho que es una copia nada más, se la lleva fuera del núcleo para que se pueda traducir en una proteína. Y esa proteína pues sale de la célula a hacer la función que tenga que hacer. A lo mejor esa proteína es una célula de sangre o a lo mejor esa proteína es alguna estructura de tu músculo, etcétera. Tienen miles y miles de funciones. Entonces quedamos que ARN es una copia temporal, vamos a subrayar eso, de una sección del ADN para poder hacer una proteína. Ok, aquí vemos en esta imagen una comparación de lo que es el ARN y lo que es el ADN. Del lado derecho tenemos el ADN que está formado por dos hélices y está formada por estas bases nitrogenadas que son citosina, guanina, adenina y timina. Son nucleótidos.
Del lado izquierdo tenemos el ARN, que solamente es una sola hélice y tiene los mismos nucleótidos excepto por el uracilo. Este uracilo es diferente al ADN porque este es mucho más volátil, mucho más frágil y esto es en parte importante. Es importante que el ARN se desintegre en cuanto se use porque solo se necesitan ciertos tipos de proteínas en un momento determinado. Imagínate que tu ARN dure muchísimo, entonces tu célula no dejaría de producir proteínas. Entonces necesitamos que realmente sí se desintegre, que solo sea temporal. Entonces podemos resumir que la estructura del ARN es mucho más débil que del ADN. Y en esta imagen vemos cómo se replica un virus como el del coronavirus. Nuestras células han evolucionado por mucho tiempo para que ningún agente extraño entre en ellas. Es importante que nuestras células sepan diferenciar de un agente extraño a un agente propio del cuerpo. Entonces, lo que ha pasado aquí es que los virus también han evolucionado y han generado estas proteínas que están alrededor de su perímetro, que se conocen como proteínas S o que son las proteínas Spike. Lo que hacen es que generan este pequeño piquito, que son los que se acomodan en los receptores de las células para poderlas engañar y así puedan entrar y puedan infectar tu célula. Entonces lo que hacen es que entran, sueltan su código genético que es un RNA, empieza una traducción para generar más coronavirus y pasa todo este proceso en el cual se generan más virus y luego pasan otra vez a la sangre y este ciclo se vuelve a repetir miles de veces para así contagiar a tu cuerpo. Entonces, lo que queremos es evitar este proceso. Es en lo que se ha estado estudiando últimamente. Ok, aquí vemos en una fotografía más definida, más concentrada en el momento de la infección, de cuando una proteína S va y se acomoda en el receptor, entra a la célula humana y así ocurre la infección. Ok, y cuando ocurre la infección es cuando se desencadenan todos estos síntomas que ya hemos visto en una persona contagiada. Por ejemplo, la tos, la fiebre, dolores musculares, vómitos, pérdida de olfato y del gusto. Algunos de estos síntomas no son más que mecanismos de defensa de nuestro cuerpo para poderse deshacer del virus. Cuando tú toses, cuando tú estornudas, cuando tienes vómito, cuando tienes diarrea, son métodos de expulsión de ese virus. El problema es que cuando se expulsa, no solamente te estás pues deshaciendo poco a poco de él, sino que también es un método de contagio para otras personas. También cuando sube la temperatura en tu cuerpo, es un esfuerzo de tu organismo por crear un ambiente en el que el virus ya no pueda seguirse replicando. Entonces son respuestas de defensa para nuestro cuerpo. No son del todo malas. El problema es cuando esto se sale de control. Entonces, hay dos maneras en las que nos podemos inmunizar. Una es la inmunización natural, que es cuando tu cuerpo se le presenta el coronavirus y ahí entran a trabajar unas células que tenemos en nuestra sangre, que se llaman células B. Estas son de nuestro sistema inmunológico. Lo que hacen estas células B es que ven el coronavirus y dicen, espérame, a ti no te conozco. Entonces empiezan a generar estos como YES, que son anticuerpos, que son las que van y atacan a ese organismo extraño y pues se bloquea la infección. No pasa de ahí o se infectan muy poquitas células, pero no genera la enfermedad, no genera toda esta respuesta inmune porque no fue un contagio mayor. Y estas células B, a su vez, generan otras células que se llaman células de memoria. Lo que pasa con estas células de memoria, y esto es bien importante,
es que cuando se le vuelve a presentar la enfermedad, las va a reconocer, va a decir, yo a ti ya te he visto antes y empiezo otra vez a generar estos anticuerpos para que otra vez no ocurra la infección. Pero el problema es que hay unas personas que no generan estos anticuerpos de manera eficiente y es cuando ocurren infecciones mayores que lamentablemente a veces no sobreviven. De hecho, aquí en Coahuila el porcentaje de fallecimientos es del 8.5% de las personas que se contagian. Pero el resto de las personas son las que sí salen adelante o que son asintomáticas. Bueno, entonces para poder evitar que haya menos personas fallecidas, entonces es cuando viene la inmunización por medio de la vacuna. Lo que pasa es que esas vacunas buscan formar células de memoria como si hubieras estado expuesto al virus sin tener que pasar por la enfermedad. Y eso es lo que se me hace a mí muy, muy padre y muy interesante. Entonces, lo que está dentro de la vacuna no es el coronavirus. No, a las personas que le vacunan no las van a vacunar con el coronavirus, no las van a vacunar con la proteína, sino que las van a vacunar con el ARN. ¿Se acuerdan de que les comentaba que es un pedacito pequeñito de que codifica una proteína? Bueno, la proteína que va a codificar o la proteína que va a producir dentro de la sangre es la proteína S o el piquito que les comentaba. Es una proteína S artificial solamente para presentarla a tu cuerpo y que esté preparado para cuando realmente se enfrente al coronavirus. Entonces, para resumir, a la persona la vacunan con el ARN, empieza a codificar la proteína S, se le presenta al resto de tu sistema inmune como decir, miren, aquí está esta proteína, para cuando ustedes la vean, la van a atacar. Y así es como se van a generar las células de memoria para que cuando se le presente el coronavirus ya esté preparada y lo puedan expulsar con efectividad. Ahora, ¿por qué se almacena a tan bajas temperaturas? La temperatura de almacenamiento de la vacuna es de menos 60 a menos 90 grados centígrados. Nuestra temperatura corporal humana más o menos está en 36.5 centígrados. Entonces, las vacunas tienen que estar a muy, muy bajas temperaturas por dos motivos. Uno, porque como les comentaba, el ARN es muy débil. Es muy fácil que se desnaturalice cuando se le mueve el pH o cuando se le mueve la temperatura. Entonces, cuando está a tan bajas temperaturas, está inmóvil, está intacta, no le va a pasar nada y está segura. Para que cuando se entre en contacto con el cuerpo humano, que está a 36.5, se pueda descongelar y empiece a actuar y realmente llegue a las células a actuar y a trabajar. Y una vez que se le presenta a la célula, se descompone. Acuérdense que el ARN se descompone después de hacer su trabajo porque es algo temporal. Y bueno, ¿y por qué se necesitan dos dosis? Hablando de la vacuna Pfizer y de la Moderna. Porque cuando tú estás expuesto a la primera dosis, vas a tener una respuesta inmune que es del 52% de efectividad. Luego, después de un tiempo, esta efectividad va a bajar porque tu cuerpo no puede generar tantas células de memoria en tan poco tiempo. Tiene que ser despacio. Tiene que ser despacio. Vas a tener la segunda dosis y tu respuesta inmune va a volver a subir porque ya va a estar más preparado. Y esta segunda respuesta inmune es hasta de un 95% de eficacia. Por eso es importante que las vacunas Pfizer y Moderna se apliquen en dos dosis y que el tiempo entre una y otra se respete. Y bueno, es todo. Espero que me hayan entendido un poquito, que les haya interesado el tema, que les haya gustado. Para lo que me van a entregar escrito en el cuaderno son las preguntas a inicio que les puse a inicio de este video.
en la diapositiva que decía lo que veremos en este video, ustedes van a responder estas preguntas, les van a tomar foto como siempre y me las van a pasar por el WhatsApp personal que ustedes ya conocen. Y bueno, espero que estén muy bien, que se sigan cuidando mucho, que se resguarden de la temperatura y también con las medidas de seguridad que ya hemos estado llevando a cabo, que es la sana distancia, el cubrebocas y nada más salir cuando sea necesario, lavarse las manos, etc. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Adiós.